Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el sector manufactura, con la temática titulada Gestión del riesgo y control operacional en el sector manufactura. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Joseph Zanabria. Él es ingeniero químico, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, con estudios de maestría en toxicología. Ingeniero Zanabria, muy pero muy buenas tardes y bienvenido. Wilmer, muy buenas tardes. Buenas tardes a nuestros asistentes del día de hoy. Vamos a comenzar este seminario. Vamos a comenzar con una frase muy popular, un proverbio popular. Disculpen un segundo, siempre la cámara me cuesta un poquito de trabajo. Caer está permitido, levantarse es obligatorio. ¿Por qué traigo esta frase el día de hoy? Porque siempre que trabajamos en seguridad y salud en el trabajo y hacemos prevención y hacemos gestión, siempre pues vamos a tener, no vamos a alcanzar el 100% del objetivo. En ese orden de ideas, como no alcanzamos el 100% del objetivo, podemos llegar a tener cierto nivel de frustración. Lo importante es siempre mantener claro el objetivo y eso nos va a permitir superar muchos obstáculos que tenemos en esa gestión que estamos haciendo. Y ese, pues, debe ser nuestro horizonte también en nuestro trabajo, en el tema de seguridad y salud en el trabajo. En nuestra tabla de contenidos vamos a tener 13 momentos. El primero, conceptos y principios de la gestión del riesgo bajo el estándar de la ISO 31001. La gestión del riesgo en seguridad y salud en el trabajo, medidas de control y preparación ante amenazas. Y finalmente vamos a terminar con los elementos del control operacional bajo el estándar de la ISO 25001, lo vamos relacionando con el decreto 1072 del 2015. El objetivo general, conocer los conceptos y principios de la gestión del riesgo bajo estándares de la ISO 30001 y su aplicabilidad en seguridad y salud en el trabajo para determinar su articulación con el control operacional definido en la ISO 45000. Como objetivos vamos a tener pues nuestro primer momento, describir los conceptos y principios de la gestión del riesgo acorde a lo definido en la ISO 31001. Nuestro segundo objetivo, también acorde a nuestro segundo momento, aplicar los criterios de la gestión del riesgo en la seguridad y salud en el trabajo, en el control de riesgos ocupacionales y amenazas. Y como objetivo 3, articular los elementos del control operacional definido en la ISO 45001 a los principios de la gestión del riesgo. Para comenzar nuestro seminario del día de hoy, vamos a, como es usual, realizar nuestras preguntas del sondeo. Wilmar, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, ingeniero Zanabria, muchas gracias. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Como es costumbre, le recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con nuestra primera pregunta. La gestión del riesgo es A. Aplicación de medidas para el control del riesgo. B. Priorización del riesgo para su intervención. C. Proceso sistemático, estructurado y oportuno. D. Todas las anteriores. Daremos 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Con los resultados de esta primera pregunta.
A, aplicación de medidas para el control del riesgo, un 17%. B, priorización del riesgo para su intervención, un 2%. C, proceso sistemático, estructurado y oportuno, un 2%. D, todas las anteriores, un 79% de respuesta. Vamos con nuestra segunda pregunta. La formulación para la gestión del riesgo se basa en A, el nivel de riesgo de los peligros identificados. B, la integración de los procesos en la empresa. C, el contexto interno y externo de la empresa. D, todas las anteriores. 15 segundos para que puedan dar sus respuestas. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, nivel de riesgo de los peligros identificados, un 28%. B, la integración de los procesos en la empresa, un 2%. C, el contexto interno y externo de la empresa, un 0%. D, todas las anteriores, un 70% de respuesta. Nos vamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. El control operacional involucra A, la gestión del cambio, B, la comunicación de peligros, C, las oportunidades de mejora, D, la información documentada. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, la gestión del cambio, un 34%, B, la comunicación de peligros, un 21%, C, las oportunidades de mejora, un 27%, D, la información documentada, un 18% de respuesta. A nuestros participantes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestro evento web. Los dejamos con el ingeniero Sanabria. Wilmer, muchas gracias. Vamos a comenzar de una vez. Permítanme nuevamente. Ya, ok. Vamos a hablar de los conceptos y principios de la gestión del riesgo de acuerdo con la ISO 31001 y vamos a ir resolviendo las preguntas de nuestro sondeo. Partamos de conceptos. Concepto de gestión del riesgo de acuerdo con la ISO 31001. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo, teniendo en cuenta que el riesgo es la incertidumbre para alcanzar los objetivos. La evaluación del riesgo en el decreto 1072 del 2015, en la parte que corresponde al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, no vamos a encontrar una definición explícita o específica frente a lo que es la gestión del riesgo. Lo que encontramos en el decreto 1072 del 2015 es lo más cercano es evaluación del riesgo, que corresponde a un proceso para determinar el nivel del riesgo asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y el nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción. Y desde el punto de vista de lo que es la respuesta para emergencias, la gestión del riesgo se define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres, así como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que deben emprenderse. ¿Por qué les traigo estas tres definiciones? Porque démonos cuenta que nuestro trabajo se fundamenta en la gestión del riesgo, pero el sistema de gestión como tal, de acuerdo a cómo está definido en el decreto 1072 del 2015, no tiene esa claridad o no le da esa definición explícita al trabajo que hacemos. Entonces nos toca pues irnos o hacer uso de otras herramientas que sí nos permitan poder establecer los criterios necesarios para ese trabajo que estamos haciendo. ¿Por qué se diferencia o por qué hago la diferenciación de la definición de la gestión del riesgo del ISO 31001 con el tema de atención o de respuesta a emergencias? Porque es que también son conceptos que debemos ser muy claros desde el punto de vista de dónde parte, de su identificación como tal. En ese orden de ideas, pues seguimos con los criterios de la ISO 31001 sobre los principios de la gestión de riesgo.
La gestión del riesgo tiene los siguientes principios. Crea y protege el valor. ¿Qué quiere decir eso? Esto nos está diciendo que la gestión del riesgo como tal da en seguridad y salud en el trabajo principalmente, da esa credibilidad frente a la población trabajadora del interés que se tiene por el bienestar, y esto va generando también un sentido de pertenencia. ¿Es una parte integral de todos los procesos de la organización? Claro que sí. ¿Por qué? Porque en todos los procesos de la organización se identifican los peligros asociados que pueden generar accidentes de trabajo o una enfermedad laboral. Es parte de la toma de decisiones, fundamental. Si nos vamos a lo que es los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo, resolución 0312 del 2019, en la primera parte, en lo que son recursos y la gestión como tal, encontramos disponer recursos o asignar recursos, las responsabilidades, y cuando hablamos de responsabilidades y de asignación de recursos, estamos hablando de toma de decisiones. Es sistemática la gestión del riesgo, y esto quiero que quede muy, muy claro. La gestión del riesgo es sistemática, estructurada y sobre todo oportuna. Por eso es que también debemos tener en cuenta cómo partimos frente a esa gestión. ¿Cuál es nuestro punto de partida? Sobre qué le estamos formulando. Se basa en la mejor información disponible, y aquí es fundamental, como parte del sistema, la información sobre la evolución, digamos, en una empresa, en todas las empresas del sector manufactura, pues se han presentado accidentes de trabajo. Los accidentes de trabajo, como les decía en un seminario anterior, es una desviación del sistema. Y tener esa documentación disponible o de posibles situaciones de emergencia que se hayan presentado es la base, una base totalmente creíble. ¿Para qué? Para formular la gestión del riesgo dependiendo del contexto interno y externo, que los vamos a ver un poquito más a profundidad en los siguientes apartes. La gestión debe ser dinámica, reiterativa y receptiva al cambio. Y esto es lo más difícil de lograr. Muchas veces convertimos nuestro sistema de gestión en un proceso que se vuelve obsoleto. ¿Y por qué obsoleto? Porque como al principio lo hicimos bien y logró el objetivo y el impacto, entonces lo seguimos haciendo de la misma forma. Y ese seguirlo haciendo de la misma forma no nos permite llegar al cambio que muchas veces es lo que la organización necesita para mejorar la intervención que se hace. ¿Facilita la mejora continua en la organización? Claro que sí. Recordemos que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se fundamenta en el ciclo PHBA, por lo tanto, en la gestión del riesgo como tal, pues el resultado es el insumo para la mejora continua. Y sobre todo, se debe hablar de la transferencia del riesgo. Y aquí voy a hablar un poquito de la teoría de seguros. Cuando hablamos de la transferencia del riesgo, estamos diciendo cómo la organización transfiere el riesgo a un tercero. Transferir el riesgo es decir, que ese tercero se haga cargo en caso de la materialización y la ocurrencia de un siniestro. En este orden de ideas, cuando la empresa o la organización nos afilia a la ARL, está haciendo una transferencia del riesgo. Le está diciendo a la ARL, mire, en caso de ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad laboral, usted asume la responsabilidad frente a ese siniestro. Pero miremoslo no solamente desde el punto de vista de la ARL, también lo debemos mirar en plan en torno a lo que es la respuesta ante las emergencias. Que también cómo la empresa tiene un seguro o cómo es el tema de seguros o la corredora de seguro. ¿Cuál es nuestra relación
con las corredoras de seguros o con los seguros que precisamente toma la empresa. ¿Para qué? Para hacer esa transferencia del riesgo y en caso de la ocurrencia y el siniestro, la ocurrencia del siniestro, ese tercero asuma la responsabilidad de esa ocurrencia. Entonces, tenemos que integrar, no solamente mirar desde nosotros y desde la ARL, sino también relacionar esos seguros que tiene la empresa y sobre todo los requerimientos de esos seguros. En ese orden de ideas, pues tener el marco de referencia de la gestión del riesgo es fundamental. ¿Y cómo formulamos o cómo diseñamos ese marco de referencia? Primero, entendiendo la organización y su contexto. ¿Cuáles son los insumos que nos permiten entender a la organización y su contexto? El perfil sociodemográfico, los stakeholders. Cuando estamos hablando de stakeholders, estamos hablando de las partes interesadas. Y en las partes interesadas debemos hacer el ejercicio de identificar proveedores, contratistas, clientes. También en tema de respuesta ante emergencias debemos mirar quiénes son esos cuerpos de emergencia que nos pueden llegar a apoyar. Es decir, estamos hablando de esos aliados estratégicos, la ARL, pero por supuesto. Las características de la organización frente a su gobierno o la forma, su organigrama, su estilo de gobierno y sus antecedentes. Y la relación del contexto interno con el contexto externo. Esto también es muy importante, ¿por qué? Porque cuando hablamos de manufactura, pues la relación del contexto interno y el contexto externo va a ser necesariamente el área de comercial. El área comercial y principalmente el área de mercadeo. Entonces, también debemos mirar esa relación del contexto interno y el contexto externo, también en este entorno cambiante y la perspectiva que tenemos desde el punto de vista de la empresa. No hablamos aquí, aquí no estamos hablando todavía de seguridad y salud en el trabajo, estamos hablando de la perspectiva de la empresa, de cómo puede evolucionar la empresa, porque en la medida en que evoluciona la empresa, también debe evolucionar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y debe evolucionar la gestión del riesgo. Establecer la política para la gestión del riesgo. Pues tenemos las políticas, porque no hablamos de una sola política, hablamos de varias políticas que puede llegar a adoptar la empresa. Política de seguridad y salud en el trabajo, que es fundamental, que es la obligatoria, pero también debemos tener otras políticas. La política de emergencias, que también es obligatoria. La política de seguridad vial, también fundamental. La política de prevención de consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas. Y tenemos que mirar cómo se alinean todas esas políticas, porque muchas veces eso es lo que pasa, que formulamos políticas y las formulamos y las conceptualizamos de una forma independiente, cuando en sí todas son articuladas y todas deben venir bajo la misma línea para tener esa coherencia desde la política de seguridad y salud en el trabajo hacia las otras políticas. La rendición de cuentas. ¿Cuáles son los mecanismos que tiene la organización para garantizar que existe responsabilidad, autoridad y competencia adecuada para gestionar el riesgo? ¿Cómo logramos esa credibilidad en nuestra población y muchas veces en nuestros clientes? Cuando hablamos del sector manufactura, que en muchos casos es contratista, ¿cómo logramos esa credibilidad frente a la gestión del riesgo que hacemos de forma interna? Entonces, ahí también estamos mirando esa relación contexto interno, contexto externo. Y la integración de los procesos de la organización, hay algo también súper álgido en lo que son la conceptualización de los sistemas de gestión en la empresa. Muchas veces se repiten actividades porque no se hablan los procesos. Seguridad y salud en el trabajo, al ser un proceso transversal, debe hablarse y articularse con el sistema de gestión de calidad, con el sistema de gestión ambiental, y si la empresa tiene responsabilidad social empresarial, también se debe articular a ese sistema, de forma tal que realmente tengamos un sistema integrado de gestión donde
pueda ejecutarse correctamente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero se aúnen esfuerzos y no se ejecuten actividades dobles por otros sistemas. Voy a ponerles un caso concreto. El tema de residuos peligrosos. El tema de residuos peligrosos, sí, de la parte química, claro que sí. Cuando hablamos de residuos peligrosos, no hablamos solamente de la parte química, hablamos de oficinas, hablamos de residuos de eléctricos y de electrónicos, de equipos electrónicos. Entonces, si bien es una responsabilidad del sistema de gestión ambiental, su acopio y su entrega también tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo desde el punto de vista de la seguridad del trabajador o el bienestar del trabajador que hace ese acopio de residuos, que maneja ese cuarto de residuos peligrosos y también las condiciones de ese cuarto para la seguridad de la empresa. Entonces, démonos cuenta que son actividades articuladas tanto desde gestión ambiental como desde seguridad y salud en el trabajo. Y eso en muchas ocasiones, no integrarlos, no articular los sistemas en los que nos conduce a vacíos de información y a desviaciones del sistema. Con este marco de referencia, pues también tenemos los recursos. ¿Cuál es la disponibilidad de recursos de la organización? Como les he dicho en muchos seminarios, las organizaciones tienen unos recursos limitados y tenemos que entender que es así. No tenemos recursos ilimitados para nuestra gestión. Por eso es que es muy importante hablar de cuáles son los recursos para priorizar la gestión del riesgo. Establecer mecanismos para la comunicación interna. Estos mecanismos de comunicación interna fomentan la rendición de cuentas, como les decía, y la pertenencia del riesgo. Y establecer mecanismos para la comunicación externa desde el punto de vista de las estrategias de comunicación con los stakeholders. ¿Para qué? Para lograr una mayor credibilidad. Desde el punto de vista de la gestión del riesgo en emergencias, debemos tener en cuenta otros aspectos adicionales a los que ya les he mencionado. Primero, la planificación del proceso del desarrollo. Cuando hablamos de subsidiariedad, estamos hablando de comité de ayuda mutua, estamos hablando de solidaridad, estamos hablando de si soy contratista, si mi empresa de manufactura es contratista, entonces, ¿cómo es la responsabilidad? ¿Cómo se maneja el tema de la responsabilidad desde el punto de vista de la responsabilidad solidaria? La participación, la transparencia y la descentralización. Cuando hablamos de áreas comerciales y de áreas de mercadeo, tenemos que pensar que el trabajador que está fuera de la empresa y que puede presentarse o puede estar involucrado en una situación de emergencia. Entonces, como nuestra gestión del riesgo también tiene unos principios de descentralización. Se reconocen y priorizan los factores de riesgo, se identifica el potencial impacto de las amenazas al interior de la empresa, en los alrededores de la empresa y en otros lugares donde se encuentran nuestros trabajadores. Se analizan los factores de la vulnerabilidad, causas y efectos relacionados. Se formulan opciones correctivas y prospectivas. En atención de emergencias o en respuesta de emergencias, debemos tener siempre una visión prospectiva. ¿Y por qué es prospectiva? Porque cuando estamos hablando de amenazas tecnológicas, la prevención realmente aplica. Muchas veces cuando estamos, y ese es el tema de emergencias que también voy a profundizar un poco más adelante, cuando partimos de la identificación de amenazas, debemos partir que hay 3 tipos de amenazas, pues las más importantes. Amenazas naturales, para los cuales pues tenemos es una mitigación y una atención. Amenazas tecnológicas, las cuales sí tienen unas actividades de prevención, y amenazas del orden social, que corresponde a riesgo público principalmente, actividades de mitin, motín, bueno, situaciones sociales que puedan generar una amenaza para la empresa, que también hablamos de preparación y mitigación. Entonces, por eso es que es muy importante tener claridad frente a las amenazas de la organización y pues
cuáles son las medidas, la formulación de las opciones correctivas y prospectivas. Concertar inversiones, evaluar recursos disponibles, como les decía en la diapositiva anterior, la empresa no tiene todos los recursos, entonces debemos articular las decisiones, la toma de decisiones con los procesos de planificación. ¿Y para qué? Para llegar finalmente a tener una estrategia en la reducción de los factores de vulnerabilidad. Y vamos a hablar de la gestión del riesgo, específicamente con estos principios de la gestión del riesgo, y vamos a diferenciar entonces mucho más lo que son peligros y amenazas. En el recuadro de la izquierda vemos un paso a paso estructurado que se encuentra en la ISO 31001, versión 2015, que es el proceso para la gestión del riesgo. Si lo comparamos con el que encontramos en GTC 45, desde el punto de vista de lo que es la evaluación del riesgo, vamos a encontrar estas 4 primeras. El establecimiento del contexto, la identificación del riesgo, el análisis del riesgo, la evaluación del riesgo, pero cuando estamos hablando del contexto. Estamos hablando que hacemos la identificación de peligros, valoración y evaluación del riesgo. Pero cuando hablamos de la gestión del riesgo, estamos involucrando el tratamiento, es decir, las estrategias que diseñamos. Con el monitoreo y revisión, también debemos diseñar los mecanismos para hacer el monitoreo y revisión y la comunicación y consulta con la población trabajadora. Entonces, démonos cuenta que la gestión del riesgo no solamente tiene en cuenta ese primer paso desde el punto de vista de la valoración, sino de la articulación de este proceso del tratamiento del riesgo con el monitoreo y la revisión, con la comunicación y consulta, a partir del establecimiento del contexto que fue el que acabamos de hablar. Entonces, ahora miremoslo y apliquémoslo específicamente para lo que es seguridad y salud en el trabajo y para lo que es respuesta ante emergencias. Si bien la respuesta ante emergencias hace parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tiene otro punto de partida, que son las amenazas. Por eso es que las diferenciamos. Cuando hablamos de identificación y análisis, hablamos que es acorde a los procesos definidos en el mapa de procesos. ¿De dónde parte uno para hacer una matriz de peligros? Pues del conocimiento del mapa de procesos, de la identificación de las tareas de acuerdo a esos procesos y el desarrollo de actividades. Cuando hablamos de respuesta ante emergencias de amenazas, hablamos de las características de georreferenciación de infraestructura. ¿Por qué la georreferenciación? Porque las amenazas naturales dependen de la georreferenciación. Porque las amenazas sociales también dependen de la georreferenciación, mientras que las amenazas tecnológicas dependen de la infraestructura y también de los alrededores, es decir, de las empresas que tengamos alrededor. Entonces, las amenazas tecnológicas parten de los dos aspectos, la georreferenciación y la infraestructura, a diferencia de las amenazas naturales y las amenazas sociales. En cuanto a la evaluación, de acuerdo con la definición del decreto 1072 del 2015, se determina el nivel de riesgo, que son las severidades, es decir, el nivel de consecuencia, por la probabilidad. Recordemos que la probabilidad es el nivel de eficiencia por nivel de exposición. Mientras que en las amenazas, nuestra evaluación está relacionada con el análisis de vulnerabilidad, es decir, ¿qué es el análisis de vulnerabilidad? Es decir, ¿cuáles son las deficiencias de la empresa para atender y responder de forma oportuna y efectiva ante una situación de emergencia? Ese es el análisis de vulnerabilidad. Por la probabilidad de la amenaza. Y para eso, pues debemos tener información disponible en la empresa o en el contexto en el que nos encontramos. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de sismo? Pues ahorita es altísimo, porque hemos tenido mucha cantidad de sismos. Pero ¿cuál es la probabilidad de, no sé, de un incendio forestal? Pues el incendio forestal, ¿de qué depende? De la georreferenciación. La empresa está en una zona donde puede haber o donde la amenaza que se identifica es un incendio forestal,
y en el caso de identificarse cuál es la probabilidad de la materialización de esa amenaza, pues nos vamos a información disponible. Démonos cuenta, todo está en un grado de incertidumbre. Cuando hablamos de probabilidad, hablamos de incertidumbre. Tenemos que irnos posterior a la evaluación a una priorización. Esa priorización se basa en qué? Primero, en el nivel de riesgo y segundo, en la jerarquización de controles. ¿Por qué en la jerarquización de controles? Porque es que podemos proponer las medidas de control con mayor efectividad, pero tenemos que tener en cuenta el costo. La empresa tiene el recurso disponible para implementar esa medida de control en ese momento. Hay medidas de control que son carísimas, sobre todo los controles de ingeniería. Y entonces nos vamos, es que la seguridad no tiene valor. No, pero es que todo depende de la disponibilidad de presupuesto que tenga la empresa. Y si bien es cierto que la seguridad es el principal y mayor valor, también la disponibilidad presupuestal de la empresa debe ser tenida en cuenta para hacer esa priorización del riesgo para la implementación de las medidas de control. Frente a las amenazas, pues también debemos formular nuestra preparación y respuesta acorde a la priorización del riesgo amenaza de acuerdo al análisis de vulnerabilidad y también a el presupuesto que existe en la empresa. Y en la implementación, pues son los resultados basados en la jerarquización de controles que podemos implementar, que no. Y en cuanto a amenazas, pues es de inversión para reducir la vulnerabilidad de acuerdo a las amenazas identificadas o a las amenazas presentes. Recuerden que si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo para acompañarnos, estoy atento a sus comentarios. Y entonces nos vamos al paso a paso para la formulación de controles. En ese paso a paso para la formulación de controles, pues tenemos algunos muy claros. Primero, la definición de las metas y los objetivos de las actividades. No confundamos metas y objetivos del sistema de gestión con las metas y los objetivos de las actividades que vamos a ejecutar. Es decir, muchas veces las metas y los objetivos específicos de los programas que vamos a implementar en el año o de acuerdo al plan de trabajo que tengamos. Definir las responsabilidades del proceso, y esto está muy asociado a los niveles de jerarquía en el organigrama de la empresa. La definición del alcance, hasta dónde vamos a llegar. Porque es que les voy a poner un ejemplo. Hablemos de riesgo de seguridad vial. La empresa que es de manufactura tiene seguridad vial, tiene vehículos propios, tiene vehículos contratados y contrata empresas transportadoras. ¿Cuál es el alcance que le voy a dar a mi plan estratégico de seguridad vial en este momento? Solamente la empresa, y en la empresa también tienen mensajeros con moto. Entonces uno dice, ¿cuál va a ser mi alcance? Mi alcance van a ser los vehículos en donde transporto el producto o mi alcance van a ser los vehículos de transporte utilizados en un transporte de mercancía o también va a ser las motos de los mensajeros, y si a eso le sumamos que muchos trabajadores hoy día también tienen moto para movilizarse más rápido, entonces, ¿cuál va a ser el alcance? Porque la inversión en la actividad va a depender del alcance. Definir la actividad, proceso, función, proyecto, producto, servicio o activo en términos de tiempo y ubicación. Esto ya lo vamos a ver en un ejemplo. Definición de las relaciones entre los procesos o actividades de la organización. Definición de las metodologías para la valoración del riesgo. Para la valoración del riesgo, una vez implementada la medida de control, que era lo que les mencionaba también cuando hablábamos de matriz de peligros. Uno habla del riesgo residual. Entonces tiene que definir la metodología para determinar ese riesgo residual. La definición de la forma de evaluar el desempeño y la eficacia
de las medidas de control implementadas, estamos hablando de los indicadores de gestión de esos programas específicos y cómo se van a integrar a los indicadores del sistema de gestión como tal y la toma de decisiones. Entonces vamos a ver un ejemplo en uno de los programas más importantes de seguridad y salud en el trabajo, que es ¿cuál? El programa de accidentalidad. Entonces vamos a hablar de las metas y los objetivos de las actividades. Primero, pues nuestro punto de partida es decir, en cuánto vamos a reducir la accidentalidad y cuáles son los objetivos de las actividades a implementar. Cuando hablamos de la reducción de la accidentalidad, piensen, no podemos hablar de cero. No podemos decir, es que nuestra meta nuestra meta para accidentes en el 2023 va a ser cero. Es muy riesgoso no cumplir esa meta. Sí, eso depende de ustedes y también depende del histórico, que era uno de los criterios, uno de los principios de la gestión del riesgo, de tener disponible la información correcta. Entonces, por eso es muy importante en el momento en que ustedes definan la meta y los objetivos, pues tener la información completa y correcta. Las responsabilidades del proceso. ¿Cuáles son los cargos involucrados en nivel de jerarquía? Porque vámonos suavecito, vámonos fácil a control de accidentalidad, programa de accidentalidad. Programa de accidentalidad, tenemos planes de acción. Esos planes de acción se derivan de ¿qué? De identificar las causas básicas. Las causas básicas se pueden identificar gracias a ¿qué? A las causas inmediatas, que son las que están directamente relacionadas con el evento que se presentó. ¿Qué actividades vamos a hacer y quién necesitamos que nos apoye en el desarrollo de esas actividades? Esto es muy importante ver. Y sobre todo, cuál es la relación que existe entre los procesos. ¿Para qué? Para saber cómo se va a replicar entre las áreas acorde a la naturaleza del peligro. Como les decía, la naturaleza del peligro, para no ser monotemático, vamos a hablar de peligro físico-ruido. Pues peligro físico-ruido es diferente al ruido en el área administrativa de la empresa que en el área operativa. Entonces, ¿cómo vamos a programar esa implementación y cómo se va a replicar entre las áreas? Y finalmente seguimos con la metodología para la valoración del riesgo, es decir, qué metodología vamos a desarrollar o implementar para determinar la efectividad de la implementación de los controles. Estamos hablando de control de accidentes, programa de accidentalidad. Entonces tenemos unos planes de acción que tienen unas fechas de ejecución y que tienen un seguimiento. Pero ese seguimiento es decir, solamente si se ejecutó la actividad propuesta o cuál fue la eficacia de la actividad propuesta. Tenemos una pregunta de Angélica Restrepo. Cuando hablamos de riesgo residual, ¿en qué aspectos se tiene en cuenta? En el caso de ser un riesgo ambiental, ¿cuál sería o cómo mediríamos el riesgo residual? Si me puedes ampliar un poquito el concepto de riesgo ambiental, te agradezco, pero te la voy a ir respondiendo. Hablemos de un riesgo ambiental. Riesgo ambiental estamos hablando de generación de residuos. Residuos no aprovechables. Y entonces, ¿eso cómo se relaciona con seguridad y salud en el trabajo? Pues son residuos orgánicos. El control de los residuos orgánicos es importante para evitar la propagación de plagas. Y cuando hablamos de propagación de plagas, estamos hablando de riesgo biológico. En ese orden de ideas, pues, identificamos el peligro. ¿Cuál es el peligro? Pues el residuo ordinario, residuo orgánico. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué puede suceder si no hacemos un control correcto de esos residuos? Pues vamos a tener una propagación de plagas. Entonces, ¿cuál es la medida de control que debemos implementar para mirar el riesgo residual? Es decir, que
se disminuya o se atenúe o se haga un muy buen manejo de basuras, que es el riesgo ambiental, que nos va a conducir también a unos riesgos de seguridad y salud en un trabajo, que es la parte, que es la actividad de fumigación. ¿Sí? Entonces, como les digo, ahí estoy articulando. Parte de un riesgo ambiental, llego a un riesgo laboral, a un riesgo ocupacional, fumigación. Entonces, controlo el riesgo biológico, pero ahora implementé una fumigación que implica un riesgo químico. Entonces, ¿cuáles son las medidas de control para controlar, perdón, la redundancia, ese riesgo por fumigación y cuál es el riesgo residual? ¿Soy claro con la respuesta, Angélica? ¿Y cómo medimos el riesgo residual? Es efectivamente eso, evaluar el desempeño y eficacia. No simplemente se implementó la actividad, no. Esto quiere decir que cuál es la efectividad en la implementación de la actividad. Sí, claro, sí existe un riesgo residual, claro que sí. Siempre, siempre que hablamos de riesgos y siempre que hablamos de la gestión del riesgo, hablamos de riesgo residual. Y ese riesgo residual está directamente asociado a el desempeño y la eficacia. Si tengo un control para manejo de basuras, por ejemplo, entonces lo que hago es determinar la forma de evaluar el desempeño y la eficacia de esa medida de control para poder establecer el riesgo residual, que hay un buen manejo de basuras, que se están retirando adecuadamente, que las canecas sí corresponden, que se están lavando las canecas de los residuos orgánicos, etcétera, etcétera. Pero eso también tiene un impacto desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo. ¿Soy claro con la respuesta? Bueno, y la toma de decisiones. La toma de decisiones nos implica que se ajusta o se mantenga el programa acorde a resultados. Entonces, vámonos con otro ejemplo. Estamos hablando de empresa de manufactura, ruido. Entonces, no, estamos hablando de accidentalidad, entonces vámonos a accidentalidad. De acuerdo a las estadísticas de accidentalidad y a la investigación de accidentes de trabajo, se encontró, y a la caracterización en la accidentalidad, se encontró que el riesgo asociado o el riesgo prioritario en accidentalidad es el riesgo mecánico, por partes en movimiento, por uso de herramientas manuales, por varios aspectos asociados al área de mantenimiento. Entonces, decimos, no, como ese es el riesgo prioritario, porque es el peligro por el cual se han presentado el mayor número de accidentes, entonces vamos a mejorar nuestro programa de riesgo mecánico. Vamos a hacer capacitaciones, vamos a hacer inspecciones de herramienta, vamos a evaluar nuestro programa de control de energías peligrosas, diseñamos la estrategia y le implementamos. Cuando implementamos la estrategia, hacemos la evaluación. Las capacitaciones sí funcionaron. Entonces, ¿cómo evaluamos que una capacitación funcionó? Ustedes me disculpan, pero hacer una evaluación de capacitación es es muy alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque es que en la realidad, pues sí, las personas salen de la capacitación con el conocimiento, pero lo aplican realmente. Los actos inseguros sí disminuyen a partir de las capacitaciones. Entonces, ¿cómo evaluaría el desempeño frente a la capacitación? Pues a una inspección de actos inseguros, a mirar o hacer una estrategia de caza de actos inseguros, asociado también a un programa de autocuidado. Inspección de herramientas. Bueno, ¿se han hecho las inspecciones? Sí. ¿Se han encontrado herramientas en mal estado? Sí. ¿Qué tantas se han cambiado? ¿Cuál es el porcentaje de planes de acción ejecutados sobre planes de acción propuestos? Entonces estamos mirando el desempeño y la eficacia de la medida de control implementada. Y eso nos permite tomar decisiones para decir
seguimos adelante con las estrategias o definitivamente la estrategia no nos está funcionando, debemos ajustar. En relación con la respuesta ante emergencias, pues primero, siempre en emergencias, digamos que emergencias entre comillas es más sencillo. ¿Por qué? Porque la respuesta para emergencias parte de la vulnerabilidad. Las amenazas se identifican, las amenazas, a diferencia de los peligros, con las medidas de control, eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo y elementos de protección personal. Pues muy difícil, pero digamos que hasta cierto punto cabe la posibilidad de pensar en una eliminación de un peligro o en la sustitución de ese peligro. Pero en amenazas, no. En amenazas no podemos tocar las amenazas. Es decir, las amenazas existen o no existen. En ese orden de ideas, como las amenazas existen o no existen, están presentes o no están presentes, pues nuestra única forma de controlar o de prepararnos para una emergencia es por medio de la reducción o del análisis de vulnerabilidad. Es establecer qué tan vulnerable es la empresa frente a la ocurrencia de una emergencia. Por eso es que nuestra meta siempre debe estar enfocada a la reducción de la vulnerabilidad de la empresa. Y ahí, en las responsabilidades del proceso, tenemos que irnos al organigrama de las brigadas. Y cuando hablamos del organigrama de las brigadas, no estamos hablando de las brigadas de evacuación, de primeros auxilios y rescate. No, estamos hablando de un sistema comando incidentes, donde el comandante del incidente es el gerente, donde los diferentes cargos, planificación, operatividad, comunicación y finanzas también hacen parte de ese organigrama jerárquico de la empresa. Tenemos que mirar cuál es el alcance de acuerdo al análisis de vulnerabilidad y del recurso disponible en la empresa. Priorizamos. Vamos a atacar, vamos a implementar medidas de control, vamos a atacar tales amenazas. ¿Sí? También tengamos en cuenta y pongamos ejemplos claros y concretos. Si estamos hablando del tema de sismos, pues medida de control, no, miremos sismoresistencia. ¿Cuánto cuesta hacer un refuerzo de una estructura para que cumpla los niveles de sismoresistencia? ¿Y la empresa dispone de ese recurso? Entonces, es lo que también tenemos que planear y dejarlo muy claro. Tenemos también los planes de acción según el alcance, la relación entre procesos al acorde a la naturaleza de la amenaza y al análisis de vulnerabilidad. No vamos a atender de la misma forma o no vamos a prepararnos de la misma forma frente a una amenaza natural que a una amenaza tecnológica o una amenaza social. Cada tipo de amenaza nos implica una serie de planes de acción. La metodología para determinar el análisis de vulnerabilidad, esto es muy importante. El CIRE, todo lo que es respuesta para emergencias, ha publicado 3 metodologías para determinar el análisis de vulnerabilidad y para poder establecer el nivel del riesgo. La más popular es la metodología de colores, que es el rombo donde está la amenaza, la probabilidad y están procesos, personas y recursos. Pero no siempre aplica esa metodología. Esa metodología también hay otras 2 metodologías. Una que es un análisis semi-cuantitativo y hay otra, no recuerdo en este momento el nombre. Pero miremos de acuerdo al tipo de empresa, cuál metodología se ajusta más para poder establecer y para poder proyectar de una forma cual y cuantitativa ese avance que estamos teniendo en esa gestión del riesgo para reducir la vulnerabilidad, que es la meta que propusimos. Evaluar el desempeño y eficacia, entonces pues ahí ya tenemos la estrategia, la herramienta. La herramienta es la metodología para el análisis de vulnerabilidad. Entonces, cada cuánto aplico esa herramienta
para decir, mire, reduje el análisis de vulnerabilidad en un 10, en un 20, en un 30%. Realmente esa es nuestra medida, nuestra forma de medir la gestión del riesgo que estamos haciendo frente a las actividades en pos de una respuesta oportuna y efectiva ante emergencias. Y la toma de decisiones, pues, acorde a resultados. ¿Lo estamos logrando o no lo estamos logrando? Ejemplos prácticos. Brigada de emergencias, brigadas operativas de emergencias. Tenemos nuestra brigada, la conformamos, la capacitamos y en el simulacro, ¿cómo nos fue? El simulacro es tan importante y es tan importante, ¿por qué? Porque no solamente es mirar la respuesta de la población general, sino mirar el nivel de cohesión y de evolución de los brigadistas a nivel operativo. Entonces, esa es una herramienta importante y es cómo esa herramienta nos permite establecer que sí estamos avanzando en la gestión del riesgo. Tenemos una pregunta de Luz Miriam. En cuanto al uso de elementos de protección personal a un empleado, si un empleado se niega a usar cierto elemento, ¿cómo se debe proceder? Pues hay varias formas. La primera es haciendo una reinducción, socializándolo y trayendo estrategias de preguntarle por qué no los utiliza, porque es que es una pregunta muy amplia. ¿Por qué una persona no utiliza un elemento de protección personal? Y ahí me voy a los criterios de la gestión del riesgo. Cuando yo hago esa selección de elementos de protección personal, hice una caracterización correcta del proceso y una selección correcta del elemento de protección personal y se los voy para esta forma. Un mecánico. Para que un mecánico utilice protector auditivo es muy complejo, muy complejo. ¿Por qué? Porque él depende de su oído para su trabajo. Su oído es su control de calidad para su trabajo, en algunas ocasiones. Otro ejemplo, un tornero. Un tornero nunca va a utilizar guantes, porque el guante muchas veces se convierte en un accidente de trabajo o por medio del cual hay un accidente de trabajo. Los accidentes de trabajo de los torneros han sido terribles. Entonces, ahí la pregunta desde el punto de vista de la gestión del riesgo es, ¿cómo conceptualicé? Entonces, miremoslo desde que lo estamos viendo. Desde evaluar el desempeño y eficacia. Evalúa el desempeño y eficacia frente al programa de elementos de protección personal. Y dependiendo del resultado que te dé la evaluación, tomas las decisiones. Le hago una capacitación, evalúo si los elementos de protección personal son acordes a la actividad que realiza, evalúo si el elemento de protección personal que se está adquiriendo, porque pude haber hecho una buena selección, pero el guante que estoy comprando no es el guante correcto. Eso también puede pasar. Entonces, mira que gracias a esta pregunta te puedo decir, evaluar el desempeño y eficacia de los programas que implementamos es fundamental para la toma de decisiones y para saber cómo se debe proceder frente a una situación como la que estás planteando. ¿Es claro, Luz Miriam? Me cuentas. Y en ese orden de ideas, pues vamos a relacionar esta gestión del riesgo, este tratamiento del riesgo, que es el que tenemos acá, con los elementos del control operacional que nos define la ISO 45000. Entonces, ese control operacional depende de las generalidades. Las generalidades, pues, van a ser los criterios de priorización acorde al contexto de la empresa, es decir, el marco de referencia. A partir de ese marco de referencia, pues tenemos la implementación para la reducción de peligros y eliminación de peligros, que es el corazón del tratamiento del riesgo. Debemos también tener en cuenta la gestión del cambio, que es lo que les decía, la prospectiva. ¿Cómo va a cambiar la operación? ¿Sí? ¿Cómo va a cambiar el ambiente externo? ¿Cuáles son esos retos desde el punto de vista o esas modificaciones al proceso? ¿Sí? Cuando hablo del proceso, hablo de la empresa y la organización a nivel general e integral.
que pueden modificar o que van a modificar las estrategias de seguridad y salud en el trabajo que voy a implementar. Pues vámonos para ejemplos nuevamente prácticos. El marco de la emergencia sanitaria fue una gestión del cambio, pero absurda. Y absurda porque no fue esperada. Fue sobre la marcha. Y sobre la marcha todos tuvimos que aprender. Y aprendimos de todo. Entonces, es esa gestión del cambio, como esos cambios de factores internos y externos van a modificar las estrategias de implementación de las actividades de seguridad y salud en el trabajo. Compras, proveedores y contratistas, como nuestros proveedores y contratistas también van a modificar las condiciones de trabajo a nivel interno. Y en las respuestas de emergencias, como les mencioné anteriormente, también hace parte de ese control operacional. Estos elementos son los que deben estar integrados a ese tratamiento del riesgo, que es por medio de estos ítems los que nos va a permitir al final del año establecer si fuimos efectivos y oportunos en esa gestión del riesgo que propusimos al nivel del año, al principio del año, en nuestro plan anual de trabajo de seguridad y salud en el trabajo. Muchísimas gracias a todos por su participación, por su asistencia. Siempre soy muy afortunado en tenerlos a ustedes en estas actividades de capacitación. Vamos a terminar nuestro seminario con nuestras preguntas del sondeo. Wilmer, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, ingeniero Sanabria, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a pasar entonces, como bien dices, a este sondeo final. Iremos con nuestra primera pregunta. Nos dice nuestra primera pregunta, ¿la gestión del riesgo es A, aplicación de medidas para el control del riesgo, B, priorización del riesgo para su intervención, C, proceso sistemático, estructurado y oportuno de todas las anteriores? 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta de nuestro sondeo final. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A, aplicación de medidas para el control del riesgo, un 12%. B, priorización del riesgo para su intervención, un 0%. C, proceso sistemático, estructurado y oportuno, un 8%. D, todas las anteriores, un 81% de respuesta. Ingeniero Sanabria, cuéntanos qué tal nos fue en esta primera pregunta. Más o menos. Más o menos porque la respuesta correcta es la C. Los principios de la gestión del riesgo. La gestión del riesgo es sistemática, estructurada y oportuna. Miremos cada una de las respuestas. ¿Me recuerdas la primera, Wilmer? La A. Sí, señor. La primera es aplicación de medidas para el control del riesgo. La aplicación de medidas para el control del riesgo es una tarea de la gestión del riesgo. ¿Sí? No se puede fundamentar toda la gestión del riesgo en la aplicación de medidas, porque se aplican las medidas, pero como les presenté, hay que evaluarlas. Entonces, ¿la segunda cuál es? La segunda es priorización del riesgo para su intervención. Exacto, la priorización del riesgo es parte del marco de referencia para la formulación en la gestión del riesgo. Entonces, démonos cuenta que la gestión del riesgo tiene unos pasos, son los que les presenté, pero en sí esos pasos convierten a la gestión del riesgo en un proceso sistemático, estructurado y oportuno. No son todas las anteriores. Listo, sí, señor. Y la respuesta C es proceso sistemático, estructurado y oportuno. Sí, señor. Muchas gracias, ingeniero, por esta retroalimentación. Vamos a ver nuestra segunda pregunta. La formulación para la gestión del riesgo se basa en A, el nivel de riesgo de los peligros identificados, B, la integración de los procesos en la empresa, C, el contexto interno y externo de la empresa, D, todas las anteriores. Vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta.
A, el nivel de riesgo de los peligros identificados, un 36%, B, la integración de los procesos en la empresa, un 4%, C, el contexto interno y externo de la empresa, un 14%, D, todas las anteriores, un 45% de respuesta, ingeniero. Efectivamente es un 45%, son todas las anteriores, ahí sí, efectivamente son todas las anteriores, porque tengamos en cuenta que la formulación para la gestión del riesgo tiene que tener en cuenta la priorización, el contexto interno y externo de la empresa y otros factores como los que se presentaron durante el seminario. Ingeniero, mil gracias. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. El control operacional involucra A, la gestión del cambio, B, la comunicación de peligros, C, las oportunidades de mejora, D, la información documentada. 15 segundos para que puedan responder nuestra última pregunta. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, la gestión del cambio, un 33%, B, la comunicación de peligros, un 19%, C, las oportunidades de mejora, un 28%, D, la información documentada, un 20% de respuesta, ingeniero. La respuesta efectivamente es la gestión del cambio. Los otros elementos hacen parte del ciclo PHDA, ¿sí? Pero el control operacional, como les presenté en la última parte del seminario, el control operacional hace parte, la gestión del cambio hace parte del control operacional. La documentación, la comunicación son, ¿cuál era la otra, Wilmer, me recuerdas? Tenemos la gestión del cambio, la comunicación de peligro, las oportunidades de mejora y la información documentada. La oportunidad de mejora es parte del actuar. La información documentada y la comunicación son elementos importantes que permiten hacer la trazabilidad del sistema de gestión, pero el control operacional como tal está relacionado con la gestión del cambio. Nuestra respuesta correcta era la gestión del cambio. Bueno, ingeniero Sanabria, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta acción educativa de tu comunidad. Te deseamos una excelente tarde y nos veremos en el próximo evento web. Wilmer, muy buenas tardes a todos nuestros asistentes y tengan un buen resto de día. Muchas gracias, ingeniero. Y a todos nuestros asistentes, mil y mil gracias por habernos acompañado en esta acción educativa. Los invitamos como siempre a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo,
y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.